Yajaira, ese aspecto me parece interesante. ¿Qué pasa si esto sigue? Porque esto está en escalada, esto está bolita de nieve, esto sigue. No es específicamente la causa, pero ya Colombia se manifestó y dijo que, bueno, aparte va a solicitar algo para Jorge Glass porque lo de Glass ya no tiene tampoco precedentes. Y también habló un poco sobre el tema de la energía. Es doloroso, es duro, como usted decía, Argentina, países que de pronto tienen una ideología igual, aunque no sus presidentes, el tema de que ya no nos van a dar energía va a traer consecuencias. Le pregunto esto, Yajaira, llegando a un punto en donde exista bloqueos, en donde ya hasta Estados Unidos se pronunció y dijo que esto era inaceptable, que hay una política internacional que impida al país trabajar bien, ¿no es suficiente motivo para empezar un juicio al presidente Noboa o algún proceso o algo, aparte de solo solicitar su renuncia, porque literal nos está estancando? Totalmente de acuerdo contigo, querido Nelson. Esta semana estaremos vigilantes de lo que estipule la CELAC, de lo que estipule las Naciones Unidas, también lo que estipule la Unión Europea. Son decisiones que para nosotros son fundamentales, el evidenciar las vulneraciones como Estado ecuatoriano y obviamente también de lo que nosotros vamos a evidenciar bajo prueba de lo que fue la vulneración a la Embajada Mexicana aquí en el Ecuador, el estado de asilo de Jorge Glass, en fin, un sinnúmero de Claro. patrones. Esta semana será decisiva. Uh -huh. En cabeza del señor Daniel Noboa, lo mejor será dar un paso al costado y renunciar, pero sabiendo de que es una persona visceral y poco pensante en cuanto a lo que es la política pública y la política diplomática, sabemos que no lo va a hacer, así que el juicio político está latente y será evidenciado este juicio político con la Unión Internacional de Naciones que se unirán a este pedido de la salida del señor Daniel Noboa. Claro, y otra cosa que quiero también dejar en claro un poco a la gente que nos está viendo, no es que por decirle Colombia o Argentina, no es que qué mal países que son con nosotros, qué turro, cómo se ponen, no, el tema es que tratados internacionales violados de esa manera, de una u otra manera tienen que pronunciarse en contra del Ecuador. Es que tienen que hacerlo. Si no lo hacen, estarían avalando. Y como dice Yajaira, mañana Noboa se mete a tu casa y no va a pasar absolutamente nada. Yajaira, ¿crees tú que esto tiene que ver un poco con la consulta popular? Ayúdame con ese comentario. Hay quienes han dicho que esto le ayuda a Noboa. Yo no sé si esto le ayude, sinceramente, a Noboa para la consulta popular. Noboa lo que hizo fue tirarle un pedazo de carne a un grupo de odiadores que sin justificación quieren ver el mundo arder y creen que por apresar a un correísta el país se solucionó. Yo les he dicho siempre, o sea, a Glass lo están tratando como si fuese peor que Fito. O sea, ni a Fito se lo trató de esa manera, que tanto que le dijeron, venga señor Fito, por favor, váyase de la cárcel. Y a Glass lo tratan peor, y aún así, que ha estado ya disminuido durante años en la cárcel, la criminalidad sigue campante. Háblanos un poquito de esto, Yajaira. A ver, primero, querido Nelson, evidenciar y que el pueblo ecuatoriano reconozca y sepa que Fito y Colón Pico se le escapó al presidente Daniel Noboa en las narices. Fito se escapa y el SNAI sabe que se le escapa Fito más o menos de 7 a 8 días después de que él se había fugado de la cárcel. Eso es inaudito. Segundo, tengamos en claro que el presidente Daniel Noboa está concoludido con la bancada de Construir, bancada en donde la máxima autoridad es la señora María Paula Romo. Así que no nos asombramos de este tipo de accionar, porque obviamente quien está manipulando, quien está gestionando es la señora María Paula Romo, conjunto a su bancada, entre ellos las dos cabezas más importantes de esta bancada, que es la señora señora Ana Galarza y el señor Jorge Peñafiel. Son los brazos ejecutores de la política de la señora María Paula Romo y quienes actualmente están concoludidos con el señor Daniel Noboa. Y tercero, querido Nelson, nosotros, esto no es una pugna entre socialistas de derecha, de izquierda, no, esto es un tema de país. Y el señor Daniel Noboa prácticamente ha perdido la cordura. Y realmente no sabemos si algún día lo tuvo, pero tenemos que someter absolutamente toda gestión cometida por el señor Daniel Noboa y sus carteras de Estado
a las violaciones de los derechos humanos, a las violaciones de la Constitución y a las violaciones al derecho internacional. Así que, por lo tanto, querido Nelson, no nos sorprende el accionar sabiendo y teniendo en cuenta que la señora María Paula Romo está gestionando. ¿Y por qué lo ha gestionado? Primero, porque ya viene la consulta popular. Y él aparentó de que dándole gusto a la señora María Paula Romo, él iba a subir en rating. Lamentablemente el pueblo ecuatoriano, al ver lo que pasó en la Embajada de México, mucho más allá de lo de Jorge Glass, Claro. en lo de la Embajada de México hay un repudio altísimo. Él sabe que la consulta popular se le ha caído totalmente, que nadie cree en él y que si aparentemente él dijera la verdad, él acaba de violentar la Convención de Viena y en una de sus preguntas habla sobre el arbitraje internacional. Y el respeto, que sí. él comprenda que para el arbitraje internacional hay que tener buenas relaciones internacionales con todas las naciones. Qué vergüenza. Pero al violentar la Convención de Viena y al tener el repudio internacional por estas vulneraciones, ¿de qué arbitraje nos está hablando en esa pregunta? Así es. De hecho, que ¿O ya acaso esa pregunta es direccionada para la bananera de su papá, cosa que él quiere, ese arbitraje para no pagar los 90 millones de dólares que debe? Y es irónico porque lo que usted dice, Yajaira, es cierto. Es decir, arbitraje internacional que ya de por sí tenía sus críticas, ahora quiere someterse a un tribunal internacional cuando no goza del respeto. O sea, ¿qué inversionista, qué empresario, qué va a decir si a este pana lo está criticando toda América y muchos otros países con 2 dedos de cerebro, en donde sabe que no podía irrumpirse o romperse ese tipo de derechos? Entonces, creería, Yajaira, que la consulta... Además, otra cosa, nos habla mucho de la seguridad, de los militares y todo eso, pero resulta que para este tipo de acciones no hace falta consulta. Manda convoys, carros, robocots, policías, armas, granadas, estoy exagerando, pero lo hace. Y luego nos dice, no, vota así porque necesito. Pero lo estás haciendo por capturar a una persona, por capturar a un personaje político que es el trofeo del odio para... Créalo que yo ya no puedo ni siquiera mencionar eso, me da coraje cuando la gente dice, no, es que está muy bien. ¿Está muy bien qué? ¿Está muy bien qué? Ok, está preso Glass. ¿Se arregló la vida? ¿Se arregló el país? ¿Tenemos mejor? No, no pasa nada. Mira, querido Nelson, han dicho, qué bueno que a Jorge Glass lo tomaron detenido. Por fin. Si ya estuvo preso. Eso se va a arreglar nuestra nación. No es así, peor, se ha dañado todo. Jorge Glass no solamente es el segundo al mando de la Revolución Ciudadana, es un ex vicepresidente en donde no se ha podido comprobar todo lo que la señora Diana Salazar lo ha colocado. Hasta el momento no le hemos visto a la señora Diana Salazar dar un comunicado. Hasta el momento no le vimos a la señora Diana Salazar dar un comunicado oficial el día de la aprehensión de Jorge Glass,